La Biblia etíope es la más antigua del mundo. La copia completa más antigua, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, data del siglo XIV. Se trata de un manuscrito raro de la Iglesia Ortodoxa etíope, escrito a mano en ge'ez, la lengua litúrgica sagrada de Etiopía. Oculta dentro de esta Biblia etíope existe una descripción de Jesucristo tan aterradora, tan cósmicamente violenta, que el cristianismo occidental pasó 17 siglos asegurándose de que nunca la leyeras. Pues un ser cuyo cabello arde como lana al rojo vivo, cuyos ojos queman como fuego atrapado dentro de cristal, cuyo rostro irradia un brillo mayor que 1000 soles. Una presencia tan abrumadora que los ángeles colapsan en silencio ante él, y el tejido mismo de la realidad se deforma alrededor de su cuerpo. Este no es el Jesús de la escuela dominical. Este es el original. Y Mel Gibson está construyendo una película de $100 millones para poner esta versión de Cristo en la pantalla más grande del mundo. En 2004, Gibson dirigió La Pasión de Cristo, filmada en arameo, latín y hebreo, sin compromisos de Hollywood. Retrató las últimas 12 horas de la vida de Jesús con una brutalidad tan implacable que los espectadores salían temblando de las salas. La flagelación, la corona de espinas, la lenta y agonizante marcha hacia el Calvario. Los críticos la llamaron excesiva, pero el público la consideró la representación más auténtica del sufrimiento de Cristo jamás filmada. Con un presupuesto modesto, recaudó más de $600 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película clasificada R más taquillera de la historia estadounidense durante casi 2 décadas. Gibson ha dicho repetidamente que esa película solo contó la primera mitad de la historia. Durante más de 20 años ha estado desarrollando una secuela, un proyecto que lo persigue, algo de lo que no pudo alejarse incluso cuando Hollywood intentó enterrar su carrera. Ahora se titula oficialmente La Resurrección de Cristo. 2 partes. Distribución de Lionsgate. Un presupuesto reportado de $100 millones. Producción en marcha en los estudios Cinecittà en Roma. La primera parte se estrena el Viernes Santo de 2027. La segunda llega 40 días después, en el día de la Ascensión. La visión que Gibson ha descrito para esta película no se parece a nada que el cristianismo occidental haya puesto jamás en pantalla. En una entrevista de 2022 con el National Catholic Register, Gibson explicó que la película no seguiría una línea temporal convencional. Tejería la resurrección junto con eventos a través del tiempo, pasado, presente y reinos completamente diferentes. Dijo que la historia tenía que comenzar con la caída de los ángeles, y para hacer eso, explicó, tienes que ir a otro lugar completamente diferente, otro reino. Entonces pronunció las palabras que dejaron a todos atónitos. Tienes que ir al infierno. En el podcast de Joe Rogan fue más lejos. Reveló que estaba trabajando con 2 guiones. Uno tradicional, el otro algo que describió como más parecido a un viaje de ácido. Sus palabras exactas fueron que vas a otros reinos, estás en el infierno, estás viendo caer a los ángeles. Ese viaje exacto. Cristo descendiendo a través de múltiples cielos, confrontando ángeles caídos, moviéndose a través del infierno, ya fue escrito hace casi 2000 años. No por un cineasta ni por un teólogo moderno, sino por monjes que vivían en monasterios tallados en acantilados en las montañas de Etiopía. Lo que registraron está a punto de colisionar con el evento cinematográfico religioso más grande del siglo. El libro de Enoc fue escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, o posiblemente tan temprano como el 300 a.C. Durante la mayor parte de la historia occidental, se suponía que nunca debías leerlo, pero los monjes etíopes lo preservaron. Enterrada dentro de sus páginas, hay una descripción de una figura divina que coincide con el libro del Apocalipsis, tan precisamente que no puede ser coincidencia. El capítulo 46 de Enoc describe una figura con cabeza blanca como lana, un rostro lleno de gracia como uno de los santos ángeles, y rodeado de ríos de fuego en una corte celestial. Los ángeles caen de rodillas, los malvados son condenados. En el centro está un ser de luz resplandeciente dictando juicio sobre toda la creación. Se le llama el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. A lo largo del libro, esta figura aparece una y otra vez, no como un maestro gentil, sino como un ser de aterradora autoridad cósmica, presidiendo el destino de todas las almas. Ahora mira Apocalipsis 1:14. Fue escrito por Juan de Patmos, alrededor del año 95 después de Cristo, siglos después. Su cabeza y cabello eran blancos como lana, blancos como la nieve, y sus ojos eran como fuego ardiente.
Ambos textos describen pies como bronce pulido refinado en un horno. Ambos hablan de una voz como aguas torrenciales o trueno retumbante. Ambos describen una espada, una palabra autoritativa que sale de su boca. Ambos retratan ojos de llama y un rostro resplandeciente con luz abrumadora. El lenguaje es demasiado preciso para ser accidental. Las imágenes son demasiado específicas para ser coincidencia. Lo que aparece en Apocalipsis puede no ser una nueva visión en absoluto, sino el eco de algo mucho más antiguo que alguien no quería que rastrearas hasta su fuente. El Dr. George Nickelsburg, quien pasó décadas en la Universidad de Iowa produciendo lo que se convirtió en el comentario inglés definitivo sobre Primer Enoch, llamó a los paralelos inconfundibles. Argumentó que el autor del Apocalipsis estaba dibujando directamente de la tradición enóquica, no inventando algo nuevo, sino haciendo eco de una visión que ya era antigua. La epístola de Judas, que está en tu Biblia ahora mismo, cita directamente el libro de Enoc en los versículos 14 y 15, casi palabra por palabra. Judas trata a Enoc como profecía autoritativa, digna de estar junto a la Torá y los escritos de los profetas. Padres de la iglesia primitiva como Tertuliano e Ireneo citaron de él y lo consideraron revelación genuina. Los autores del Nuevo Testamento conocían a Enoc, citaron a Enoc, trataron a Enoc como escritura sagrada. Los eruditos que estudian el período del Segundo Templo confirman que era ampliamente leído, no oscuro, no marginal, sino parte del mundo religioso en el que nació el Nuevo Testamento. 3 siglos después, hombres poderosos decidieron que ya no se te permitía leerlo. En el año 363 después de Cristo, el concilio de la Odisea lo rechazó formalmente. Las copias fueron destruidas. El texto fue etiquetado como peligroso, demasiado peligroso para los creyentes ordinarios. Esa fue la posición oficial. No consiguieron todas las copias. Y lo que sobrevivió va mucho más allá de una descripción física de Cristo. Reescribe toda la historia de quién era Él y lo que vino a hacer. La Iglesia Ortodoxa etíope traza sus raíces hasta el siglo IV bajo el rey Esana de Aksum, haciendo de Etiopía una de las naciones cristianas más antiguas de la tierra, más antigua que la cristianización de la mayor parte de Europa. Sus escrituras fueron preservadas en Ge'ez, una antigua lengua sagrada que se convirtió en tradición literaria cristiana antes de que el latín o el griego dominaran. Cuando la expansión islámica barrió el norte de África en el siglo VII, Etiopía se convirtió en una isla cristiana, aislada, rodeada, y cortada de la política mediterránea por desiertos y territorios hostiles. Ese aislamiento salvó todo. El cristianismo etíope nunca asistió a los concilios occidentales, nunca recibió los decretos, nunca participó en las quemas de libros o las purgas teológicas que remodelaron la fe en otros lugares. En lo alto de las montañas de Tigray, en monasterios tallados en acantilados accesibles solo con cuerdas y manos desnudas, los monjes simplemente siguieron copiando. Generación tras generación, siglo tras siglo, sentados en habitaciones tenues iluminadas por lámparas de aceite, mezclando tinta de minerales y plantas, preparando pergamino de pieles de animales. Cada manuscrito tomaba meses, algunos tomaban años. El trabajo doblaba sus espaldas y destruía su vista. Las manos se acalambraban alrededor de cálamos de caña, dando forma a cada carácter del antiguo alfabeto, Ge'ez, con paciencia meticulosa. Lo hicieron de todos modos porque creían que lo que estaban preservando era revelación divina, no libros prohibidos. No estaban escondiendo nada. Estaban protegiendo la verdad tal como siempre la habían conocido. Los Evangelios de Garima, datados por carbono radiactivo por un equipo de la Universidad de Oxford entre el 330 y el 660 después de Cristo, están entre los manuscritos cristianos iluminados más antiguos que se sabe que sobreviven en cualquier lugar de la Tierra. El Dr. Jacques Mercier fue el historiador de arte francés que ayudó a traer atención internacional a los manuscritos. Describió la experiencia de verlos por primera vez como abrumadora. Ilustraciones a todo color de la vida de Cristo, preservadas en condición asombrosa durante más de 1500 años dentro de un remoto monasterio de montaña. Cuando los especialistas en conservación del Ethiopian Heritage Fund llegaron para ayudar a preservarlos, tuvieron que escalar la cara del acantilado y montar el equipo en el patio. Los manuscritos no tenían permitido salir bajo ninguna circunstancia. La Biblia etíope contiene hasta 88 libros. Compara eso con 66 en la Biblia protestante o 73 en la versión católica. Esa no es una pequeña variación, esa no es una nota al pie. Estamos hablando de textos completos. El libro de Enoc
el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías, los libros de los macabeos, Mun, el libro del pacto. Escrituras completas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Escritos que los primeros cristianos leyeron, citaron y trataron como sagrados. Textos que dieron forma a la teología de las primeras comunidades de la Iglesia, hasta que hombres poderosos sentados en salas de concilios decidieron que eran demasiado peligrosos para que los creyentes ordinarios accedieran. En el arte y la tradición occidental, Jesús es calmado, gentil, reconfortante. Piel pálida o ojos suaves, cabello castaño fluido. El buen pastor, el amigo de los pecadores, el que pone la otra mejilla. Esas cualidades son parte de la historia, pero los textos etíopes revelan algo debajo de todo eso, algo que el cristianismo occidental pasó siglos suavizando, editando y en algunos casos borrando por completo. En las escrituras etíopes, Cristo no es meramente amable, es vasto, cósmico, abrumador, tanto salvador como juez, sanador y guerrero, luz que reconforta y luz que ciega. Por su cabello brilla como lana iluminada por el sol. Sus ojos arden como fuego colocado dentro de cristal. Su rostro resplandece más brillante que 1000 soles, mientras aún irradia paz infinita. Su voz no solo habla, resuena a través de reinos, sacudiendo montañas, dividiendo aguas, ordenando obediencia de ángeles y demonios por igual. A su alrededor, el tiempo cambia, el espacio se dobla, el tejido de la existencia vibra en su presencia. Esto no es una metáfora. Esto no es exageración poética escrita para efecto dramático. Este es el retrato cristiano original de Cristo, cuidadosamente preservado en Etiopía, mientras al resto del mundo se le entregó una versión más suave, más segura, más manejable. Una diseñada no para perturbar, sino para consolar. Una diseñada no para despertar, sino para mantenerte en tu asiento. La descripción física es solo la superficie, pues lo que los textos etíopes dicen que Cristo realmente enseñó es mucho más peligroso para el poder institucional que su apariencia. En un pasaje, Jesús declara que ustedes no son hijos del polvo, sino hijos de la luz. El cristianismo occidental tradicional martilla un mensaje. La humanidad es caída, pecaminosa, rota, formada del polvo, dependiente de intervención externa para la salvación. Los textos etíopes voltean eso completamente. Si los humanos son hijos de la luz, pues entonces lo divino no está distante, ya está vivo dentro de cada alma. La salvación no es un regalo dispensado por sacerdotes, es un despertar a lo que ya existe dentro de ti. El reino de Dios está dentro de ustedes, dice Cristo en estos textos, no como metáfora, como verdad literal. El cielo no es un destino distante que alcanzas después de la muerte. Es una realidad interior accesible ahora mismo a través del despertar espiritual. Los textos etíopes también contienen una profecía que se lee como una advertencia dirigida directamente al futuro. Un pasaje declara que en tiempos posteriores, la gente crearía dioses con sus propias manos y adoraría los productos de su imaginación en lugar del espíritu de la verdad. Durante el Renacimiento, los artistas europeos hicieron exactamente eso, remodelando la imagen de Cristo en una figura pálida, delicada, distintivamente europea. A través de generaciones, esas pinturas silenciosamente reemplazaron al radiante Cristo cósmico descrito en los textos más antiguos. La profecía lo anunció siglos antes de que sucediera. Esta es precisamente la razón por la que los textos fueron suprimidos. Cuando el emperador Constantino abrazó el cristianismo en el siglo IV después de Cristo, un movimiento espiritual descentralizado tuvo que convertirse en una institución centralizada, capaz de apoyar el poder imperial. La diversidad de creencias tuvo que ser aplastada. Los textos que enfatizaban encuentros personales directos con Dios se convirtieron en amenazas existenciales. La ascensión de Isaías decía que la gente ordinaria podía recibir visiones divinas sin sacerdotes. El libro de Enoc decía que la revelación venía a través de viajes celestiales, no de autoridades aprobadas. Las enseñanzas etíopes sobre la luz divina interior decían que la salvación no requería rituales eclesiásticos ni sacramentos institucionales. Si lo divino ya vive dentro de cada ser humano, ¿por qué alguien necesitaría un sacerdote? ¿Por qué pagar diezmos? ¿Por qué comprar indulgencias? ¿Por qué confesarse ante un clérigo si puedes comunicarte directamente con Dios? Esas no son preguntas teológicas, son preguntas sobre dinero, poder y control. La Iglesia medieval se convirtió en una de las instituciones más ricas de Europa precisamente porque reclamaba acceso exclusivo a Dios, diezmos, indulgencias, tarifas por bautismos.
bodas y funerales. Todo dependía de una sola creencia, que la gente ordinaria necesitaba a la Iglesia para alcanzar la salvación. Los hombres que dirigían ese sistema respondieron a la amenaza de estos textos enterrándolos. El libro de Enoc, rechazado en el Concilio de la Odisea en el 363 después de Cristo. La ascensión de Isaías, etiquetada como apócrifa. Copias destruidas, autores denunciados, enseñanzas silenciadas. El mensaje fue brutalmente claro. La salvación fluye a través de canales aprobados. A pie esos canales conducían a Roma. No todas las copias, no las que guardaban los monjes en los acantilados de Etiopía. Todo lo que hemos cubierto, el Cristo cósmico, las enseñanzas suprimidas, los libros enterrados, todo conduce a un texto. El documento más extraordinario que sobrevive del cristianismo primitivo. El que más se parece a la película que Mel Gibson está construyendo ahora mismo. La ascensión de Isaías data de finales del siglo I o principios del siglo II, aún haciéndola contemporánea con partes del Nuevo Testamento mismo. Lleva al profeta Isaías en un viaje guiado a través de 7 niveles del cielo. No una vaga metáfora espiritual, sino un relato detallado y estructurado de distintos reinos cósmicos, cada uno con sus propios seres, su propia proximidad a lo divino, sus propias leyes de la realidad. Mucho más complejo que el simple universo de 3 niveles, descrito en la mayoría de las tradiciones bíblicas occidentales. En el primer cielo, los ángeles supervisan la tierra. En el segundo, se dirigen los movimientos de estrellas y cuerpos celestes. En el tercero, Isaías ve el paraíso mismo, incluyendo el árbol de la vida. Pasa a través de puertas de fuego viviente, camina sobre pisos de luz estelar cristalizada, encuentra arquitectura hecha no de piedra, sino de energía pura. Para el sexto cielo, Isaías colapsa. El esplendor de los seres allí es demasiado para que un cuerpo humano lo soporte. Y sin embargo, incluso su gloria es solo un reflejo de algo infinitamente mayor. Entonces el séptimo cielo. Un reino que ningún ser creado podría sobrevivir por naturaleza. Isaías contempla al amado, una figura de autoridad radiante, preparado para descender a la existencia humana. El texto describe el descenso de Cristo con extraordinario detalle. No cae simplemente del cielo a la tierra. En cada nivel, deliberadamente vela su propia divinidad para que los seres allí puedan percibirlo. En el sexto cielo, uno aparece como un ser del sexto orden. En el quinto, como uno del quinto. Su brillo disminuye en cada etapa, no porque su poder se desvanezca, sino porque elige restringirlo. Capa por capa, se envuelve en limitación. Lo infinito comprimiéndose a sí mismo en lo finito. Para cuando llega a Belén como un infante humano, incluso los ángeles inferiores no ven más que un niño, completamente inconscientes de la presencia cósmica oculta dentro de ese pequeño y frágil cuerpo. Ni solo Dios el Padre y el Espíritu reconocen quién es verdaderamente. Todos los demás seres en la creación han sido engañados, no por malicia, sino por la escala misma de su sacrificio. La crucifixión en este marco no es solo una tragedia humana, es una ruptura cósmica, la fuente misma de la vida experimentando la muerte, remodelando brevemente la estructura de la realidad misma. Y la resurrección no es meramente un cuerpo volviendo a la vida. Es el ser más poderoso de la existencia, reclamando su gloria completa e ilimitada, después de confinar voluntariamente ese poder dentro de carne humana. Cada capa de limitación arrancada, cada velo removido, la radiancia completa desatada, no gradualmente, sino toda a la vez. Cuando Gibson le dijo a Joe Rogan que quería mostrar a Cristo moviéndose a través de otros reinos, viendo caer a los ángeles, descendiendo al infierno, la ascensión de Isaías ya había trazado ese camino exacto casi 2000 años antes. El original nunca se perdió. Esta visión antigua no está encerrada en el pasado. En las iglesias etíopes hoy, Cristo es conocido como Exiaber, el Señor del universo, tanto majestuoso como gentil, fuego y luz, poder y compasión. Los iconos etíopes lo representan con piel oscura y ojos profundos y penetrantes, rodeados por halos dorados radiantes, completamente humano e inconfundiblemente cósmico. En la tradición occidental, Jesús ofrece consuelo primero. En la visión etíope, el asombro viene primero. Reconoces la magnitud de quien está ante ti. Entonces viene el consuelo. Dentro de los manuscritos etíopes, los milagros de Cristo no son actos de bondad, son restauraciones del orden cósmico. Cuando calma la tormenta, el viento reconoce a su creador y cae en silencio.
Cuando camina sobre el agua recuerda la voz que la llamó a existir y lo eleva en reverencia. O cuando sana a los enfermos, no está tratando síntomas, está restaurando la creación dañada a su diseño divino original. Cuando resucita a los muertos, no está realizando magia, está ordenando a la vida misma que regrese a donde pertenece. Cada milagro es un recordatorio de que el universo entero fue construido por su palabra y todavía responde a su voz. Cristo es descrito como la palabra viviente, la vibración a través de la cual la realidad misma existe. Luz, sonido, pura materia y la vida misma fluyen a través de él, sostenidos por su presencia de momento a momento. Un concepto escrito hace casi 2000 años, que suena sorprendentemente cercano a la física moderna, describiendo la realidad como energía, frecuencia y vibración. Si esa palabra alguna vez fuera retirada, la creación simplemente dejaría de ser, no colapsar, no decaer, cesar, instantáneamente. El Dr. Getachew Haile, el erudito etíope de manuscritos que pasó décadas catalogando textos Yes en el Hill Museum and Manuscript Library en Minnesota, dedicó toda su carrera a probar que estos no eran curiosidades. Eran documentos cristianos fundamentales que Occidente simplemente había elegido olvidar. Los equipos modernos de digitalización ahora están confirmando lo que él siempre argumentó. Los evangelios de Garima revelan una tradición de producción de manuscritos iluminados en el reino de Aksum durante la antigüedad tardía que rivaliza con cualquier cosa producida en Europa. En un momento en que gran parte del continente carecía de los medios para crear algo comparable, los historiadores están siendo forzados a reconsiderar dónde florecieron realmente las tradiciones intelectuales cristianas más avanzadas durante el primer milenio. Por el Jesús gentil del arte renacentista siempre fue una revisión. El Cristo resplandeciente de Enoc, el descensor cósmico de Isaías, la palabra viviente que mantiene unida la realidad. Ese era el original, y durante 17 siglos, miles de millones de personas nunca supieron que existía. Mel Gibson puede estar a punto de cambiar eso. Gibson siempre ha descrito las Escrituras como historia verificable. Abiertamente se llama a sí mismo profundamente cristiano. Y dice que confía en la Biblia completamente, y sin embargo, la visión que sigue describiendo, Cristo moviéndose a través de múltiples dimensiones, confrontando ángeles caídos, rompiendo las barreras entre el cielo, la tierra y el infierno, no viene de la Biblia occidental estándar. Viene de la etíope. Ya sea que Gibson haya dibujado directamente de fuentes etíopes, o haya llegado a las mismas conclusiones a través de su propia inmersión profunda en las Escrituras, la convergencia es innegable. Por si su película se mantiene fiel a la visión que ha descrito, las audiencias en 2027 no conocerán al familiar Jesús occidental. Encontrarán un Cristo más cercano a la tradición etíope que cualquier cosa que el cristianismo haya puesto jamás en pantalla. Un ser de fuego cósmico y autoridad ilimitada que eligió esconderse dentro de carne humana, morir en una cruz y luego explotar de vuelta a la radiancia divina completa, remodelando la realidad misma en el proceso. Los monjes que preservaron esta visión nunca supieron que un cineasta de Hollywood algún día haría eco de sus palabras. Nunca imaginaron que los eruditos redescubrirían sus manuscritos y el mundo comenzaría a escuchar. Simplemente copiaron, oraron, confiaron. Durante 17 siglos mantuvieron la línea. Hombres anónimos en habitaciones oscuras guardando una versión de Cristo que la institución más poderosa de la tierra intentó borrar. Ahora, finalmente, su historia está a punto de llegar al mundo. Si una versión de Cristo pudo ser enterrada tan completamente que miles de millones nunca supieron que existía, ¿qué más ha sido ocultado? ¿Qué otros textos están sentados en monasterios de acantilados esperando ser leídos?